Juan, capítulo 1. El capítulo tiene 51 versículos y les pido por favor su paciencia, especialmente por este capítulo que es muy profundo. En verdad el libro de Juan es uno de los mejores libros en la Biblia para un nuevo creyente, porque nos recuerda, vaya conmigo a Juan 20, el propósito del libro es que uno pueda creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. En este capítulo, en el capítulo 1, vamos a ver que Cristo es Dios y Creador. Vamos a ver que Cristo es la vida, la luz y la salvación. Vamos a ver que Cristo siempre ha existido, es eterno. Nos vamos a ver que Cristo es el Señor, que Cristo es el preeminente, que Cristo es el sacrificio perfecto, o sea, el Cordero de Dios, que Cristo es quien tiene el derecho de bautizar en el Espíritu Santo. Y finalmente vemos que Cristo es el Hijo de Dios. Todas esas doctrinas y enseñanzas están en este capítulo primero de Juan. Dice Juan 20, 30, 31. Hizo Jesús, además, muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ahí vida en su nombre. Entonces el propósito es que una persona crea que Cristo es el Hijo de Dios. Cuando creen que Jesús es el Hijo de Dios, está diciendo que Él es igual a Dios, o sea que Él es Dios. Y en este capítulo, regresemos al capítulo 1, vamos a ver el Dios eterno vino al mundo. El Dios eterno vino al mundo es el tema de este capítulo. Ahora, este primer capítulo afirma que Cristo es Dios y que Él es el Hijo de Dios. Y vamos a ver, en primer lugar, escriba ahí, el Hijo de Dios como el Verbo eterno. El Hijo de Dios como el Verbo eterno. Dice el versículo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Note que 3 veces aparece la palabra Verbo, y en nuestra Biblia aparece en mayúscula, refiriéndose a Dios mismo. Ahora, este versículo o libro de Juan comienza igual como comienza Génesis, con las primeras 3 palabras que dice en el principio. Note lo que dice Génesis 1:1, dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces Juan comienza de la misma manera, empezando que Dios es en el principio y que Dios creó los cielos y la tierra. Y este pasaje también nos enseña lo mismo. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y después nos dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Empieza a hablar de la creación. Mire, Mateo comienza con la genealogía y el nacimiento de Cristo. Marcos comienza con el bautismo de Cristo. Cristo tenía aproximadamente 30 años. Lucas comienza con el anuncio del nacimiento y después nos detalla el nacimiento de Cristo. Pero Juan nos regresa hasta el principio. Hasta el principio de la eternidad, donde dice que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Ahora, quiero decirle en este día que Jesucristo, en primer lugar, es Dios. Jesucristo es Dios. Este capítulo derrumba la noción de que Cristo no es Dios, porque hay muchos que enseñan y muchos muy sinceros creen que Jesús era un mero hombre o era un buen maestro o simplemente era el Hijo de Dios, pero no lo ponen al mismo nivel de Dios, no creen que es Dios. Note lo que dice de nuevo Juan 1, del 1 al 3. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra verbo significa la manifestación o expresión de Dios. Jesús es la expresión de Dios. No voy a entrar en detalles lo que es verbo porque el verbo requiere un mensaje en sí, pero simplemente es la expresión o la manifestación de Dios. Usted y yo nos expresamos con palabras. Y bueno, la manera que Dios se ha expresado a nosotros es por medio de su palabra. Y Cristo es la expresión física mera de Dios mismo. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús es Dios. Note lo que dice de nuevo Juan 1:1. Dice, en el principio era el Verbo. Ahí no dice que Él era el Verbo desde el principio, sino que en el principio Él ya existía. ¿Cuándo es el principio? Cuando se fundaron los cielos y la tierra. Jesucristo ya existía. Él es eterno. Él existió antes de que se escribiera esta carta. Vaya conmigo a Juan capítulo 8. Veamos lo que dice el versículo 58. Juan 8:58. Dice el versículo 58 de esta manera, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese. ¿Qué dice ahí? Mire, antes de que Abraham existiera, Jesús ya existía. Antes que existiera Noé, Jesús ya existía. Antes de que existiera Adán, Jesús ya tenía vida. Mucha gente dice que Cristo fue engendrado o nació cuando vino de la Virgen y no existía antes. No, eso es un error. Jesucristo siempre ha existido. Él está desde el principio. Note lo que dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, ¿cuál es la siguiente palabra? Hagamos al hombre. ¿A dónde? ¿A qué? A nuestra imagen
conforme a nuestra semejanza. Note que dijo hagamos. Ahora, aquí yo creo que incluye a Jesucristo y en un momento se lo voy a comprobar, pero Dios hizo al hombre conforme a su imagen, pero Él, junto con Cristo y el Espíritu Santo, juntos en la eternidad, decidieron hacer al hombre en aquel día. En Daniel 7:9 nos da un título especial de Jesús, dice, estuvo mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó, ¿qué dice ahí? Un anciano de días, es un título del Señor, que Él ha existido para siempre. Un anciano de días habla de su eternidad. Ahora regresemos a Juan capítulo 1, donde vemos ahora que el verbo era con Dios. Dice el versículo 1 de nuevo, en el principio era el verbo, y el verbo dice ¿qué? Era con Dios. Era con Dios. Esto habla de la relación con la divinidad o la Trinidad. Ahora nosotros, los creyentes en la Biblia, creemos que Dios es tres. Y la Biblia nos enseña que tres son los que dan testimonio: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. La palabra Trinidad viene donde tres en uno es lo que quiere decir. Y a veces dicen la gente, pues la palabra Trinidad no está en la Biblia. No, pero su enseñanza sí está en la Biblia. Tres en uno. Y aquí vemos que Jesucristo es aparte del Padre. Por eso dice que Él estaba con el Padre. Dice de nuevo, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era, ¿qué dice ahí? Con Dios. Y el versículo 2 dice, este era en el principio, otra vez dice ahí, con Dios. Eso nos indica que el verbo es separado y distinto al Padre. O sea que es la segunda persona de la Trinidad. Era con Dios y en el principio estaba con Dios. Vaya conmigo a Juan 17:24, por favor. Juan 17:24. Ahí este pasaje nos enseña que Jesús estaba con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado, mire, desde antes de la fundación del mundo. O sea que el Señor está diciendo que había compartido un amor, una armonía con el Padre desde antes de la fundación del mundo, desde antes del principio del mundo, o sea, en la eternidad. Ahora, alguno puede decir, bueno, si estaba entonces con Dios, entonces no puede ser Dios. Bueno, el siguiente versículo aclara eso. La siguiente frase, disculpe, ahí en Juan 1 regresando, nos dice de nuevo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Y qué dice la última frase? Y el verbo era Dios. Pastor, yo no entiendo. Dicen algunos, yo no entiendo. Dice, el verbo era con Dios, pero también era Dios. Entonces este no puede ser Dios, o este no puede ser Jesús. Si el verbo es Dios, entonces, pues no es Jesús. Bueno, veamos lo que dice el versículo 14, ahí en Juan 1, versículo 14. Y aquel verbo, ¿qué dice ahí? Fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿este pasaje de quién habla? De Jesucristo. ¿Jesucristo es el verbo? ¿Jesucristo fue hecho carne? ¿Jesucristo es el verbo que era Dios? Es Dios. Entonces mire, aquí está fácil, claramente. Yo he tratado de a veces ser que piensan los que creen que Jesús no es Dios, y cuando ellos explican ese pasaje, en verdad no lo explican, lo saltan, porque no saben qué es decir, o no saben cómo descifrar esto. Uno solamente tiene que tomarlo por fe. La Biblia dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Jesucristo es Dios y se acabó. Y ahorita vamos a entender un poquito más de la Trinidad, porque dicen, pastor, entonces creemos en tres dioses. No es un solo Dios. Pero entonces, ¿por qué son tres diferentes? Porque así lo hizo Dios. Así lo quiere Dios. Yo no lo comprendo. I don't understand. Dirá alguno, ¿eh? El simple hecho de que usted no lo entienda no quiere decir que no sea cierto, porque así lo enseña la palabra de Dios. Vamos a tomar en unos momentos algunos otros pasajes para aclarar eso. Note lo que dice después ahí en el versículo 3. Dice que Él es el creador de todas las cosas. El verbo es el creador. Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Leamos lo que dice Colosenses 1:16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Este pasaje nos indica que Cristo es el creador. Y en el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra. O sea que el creador es Jesucristo. Jesucristo es Dios y Él creó las cosas visibles e invisibles. Y hay gente que dice, no hay creador, no existe un Dios. Bueno, yo le quiero tratar a usted. ¿Usted alguna vez ha visto las estrellas? ¿Ha visto las montañas? ¿Ha visto usted las cascadas? ¿Ha visto todos los animales? ¿Ha visto el ser humano y el cuerpo? Todo eso nos declara que Dios es real. ¿Cómo puede existir un mundo tan organizado? Un espacio tan organizado. Nos dicen los científicos
científicos que si nos movemos una pulgada nada más cerca al sol, nos quemamos. Y si nos alejamos una pulgada nada más del sol, nos congelamos. ¿Cómo puede ser que cada día el sol siempre esté en su rotación perfecto y está en la distancia exacta y podemos saber las estaciones del año y cuándo va a ser el verano y cuándo va a ser el invierno? ¿Sabe por qué? Porque hay una organización tremenda que Dios diseñó el universo. Y hay gente que dice, there is no God, no hay Dios. ¿Por qué no quieren creer que Dios existe? Bueno, todas las cosas por Él fueron hechas, dice la Biblia, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Me gustaría preguntarle a aquella persona que dice que Jesús es Dios, que no es Dios, ¿por qué entonces dice que Jesús es creador? Si Jesús creó las cosas, entonces eso lo hace Dios. Nos lleva a la siguiente cosa que ver aquí. Jesús es la vida y la luz. Jesús es la vida y la luz. Juan 1:4 al 5 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, nos dice la Biblia que Jesús es la vida, Él es la fuente de la vida, Él es el dador de la vida, pero también Él es el dador de la vida eterna. Vaya conmigo a Juan 10:28, donde Jesús dice que Él es el que nos da vida eterna. Juan 10:28. Dice, ¿qué dice ahí? Y yo les doy vida eterna. Si usted ve el pasaje ahí, Jesús es el que está hablando. Él es dador de vida eterna. Él da vida eterna. Por eso estamos diciendo que Él es Dios mismo. Él también es la luz. ¿Qué es la luz? La luz es la verdad que nos ilumina. Mire, Jesús envió a un hombre llamado Juan para ser su precursor. Vaya conmigo ahí a regresar a Juan capítulo 1. Vamos a leer lo que dice versículos 6 al 8. Un precursor es uno que va adelante para preparar el lugar. Y aquí vemos a un hombre llamado Juan. No vamos a ir a los detalles de Juan. Jesucristo le dio un apodo, le dijo Juan el Bautista. Ahora, nosotros no nos llamamos Bautista por este hombre. No creamos que nos queremos seguir a un hombre. Nosotros seguimos a Jesucristo. Dice versículo 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, para que se diese testimonio de la luz. Ahora, aquí es un hombre enviado por Dios. ¿Cómo se llama? Juan. Dice que él fue enviado para que todos creyeran por medio de él. O sea, él fue enviado a predicar, a anunciar. Viene el Mesías, viene el profeta, viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice la Biblia que él no era la luz, sino que él como que estaba reflejando la luz. Él daba testimonio de la luz. Nota lo que dice el versículo 9, donde nos dice que Cristo es la luz de todo el hombre. Dice, aquella luz verdadera que alumbra ¿a quién? A todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice la Biblia que Dios se ha dado a conocer a todos los hombres. Dice que esta luz alumbra ¿a quién? A todo hombre. Todo hombre, toda persona en esta tierra ha recibido luz de Dios, que Dios existe. Si una persona dice, yo no creo que Dios existe, ¿sabe qué dice Dios? Es un mentiroso, es una mentirosa, porque Dios ha manifestado a todo hombre. Toda persona sobre la faz de la tierra sabe, tiene un sentido de que Dios existe. Ahora, muchos quieren rechazarlo y muchas veces ni siquiera es por razones intelectuales, son por razones emocionales, porque me hicieron esto, porque me pasó aquello, y quieren rechazar a Dios por algo que otra persona hizo. Pero note lo que dice Romanos 1, donde nos dice que nadie está sin excusa. Dice el versículo 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas hechas, de modo que no tienen, ¿qué dice ahí? Excusa. ¿Qué está diciendo este pasaje? Mire, la Biblia dice que todos en este mundo tienen un entendimiento de que Dios existe. Mira, usted puede ir a las aldeas o puede ir a la jungla y ahí hay gente que tiene un sentido de un creador. Sienten que hay una fuerza mayor que ellos. No lo conocen, no saben quién es Dios, pero algo en su conciencia les decía, hay algo más grande que nosotros. Y quiero decirle que Dios se ha manifestado a nosotros por medio de la creación. Yo escuché una vez una maestra que se estaba burlando de Dios y le decía a los estudiantes chiquitos de segundo año que ¿cómo es posible que Dios exista? ¿Cómo es eso que Dios existe? No podemos ver a Dios. Y empezaba a mirar por la ventana, Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿dónde estás? ¿Ves? No lo veo, Dios no existe. Y una niña, había asistido a una iglesia,
Y ella ha escuchado muchas veces que Dios existe, que Dios es real, y sus papás les habían enseñado también, y se enojó. Y le dijo, maestra, usted no tiene cerebro. Y la maestra se enojó. ¿Cómo? ¿Por qué me hablas así? Dice, no, maestra, tú no tienes cerebro. Yo, ¿cómo? ¿Por qué me insultas así? Dice, pues no veo su cerebro, maestra. ¿Dónde está su cerebro? El simple hecho de que no hemos visto a Dios en persona o en cara, mire, hemos visto su creación. Ahí le dice que nadie tiene excusa para pararse delante de Dios. Mucha gente ha preguntado, pastor, ¿qué tal de aquella gente que está lejos, que nunca ha escuchado de Jesucristo? De seguro Dios los va a perdonar, ¿verdad? Dios entiende. Bueno, la respuesta la vemos en Romanos 2:15, dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿quién? Su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Mire, Dios le ha dado a luz a todo hombre, a aquella persona que le llamamos nosotros los taparrabos, que están allá en las junglas de Tanzania o en África o en el sur, allá en Brasil o en Ecuador, que nunca han visto a un hombre blanco, no saben que es un libro, ellos nunca han escuchado el mensaje de Cristo. Dice que su misma conciencia los va a acusar en el día de juicio, porque Dios ha escrito su ley en su corazón. Mire, ¿en cuál tribu no es malo robar? No importa a cuál tribu usted vaya, a cuál grupo de indios usted vaya, a cuál nación, el robar para todo mundo es pecado. ¿Sí ha notado que Dios dijo, no hurtarás? El decir mentira es algo universal. No dirás falso testimonio. Mira, el Señor nos ha dado una ley escrita, pero Dios la puso ya en nuestro corazón. Sabemos que hay el bien y hay el mal. Y cuando la gente hace mal, dice que siente mal, la conciencia le duele, un remordimiento. Y un día, la gente que rechaza esa luz que Dios le ha dado, Dios le va a acusar con su conciencia. Pero mire, si una persona ya que está escondida en las junglas, si esa persona en verdad quiere buscar a Dios, mire, téngalo por seguro, lo hemos visto, que Dios manda a un ganador de almas, a un misionero que le predique el evangelio. Así pasó con un hombre llamado, que era de Etiopía, un eunuco de Etiopía. Él estaba buscando a Dios sinceramente y Dios le mandó a Felipe. Había un hombre llamado Cornelio que estaba buscando a Dios sinceramente y Dios le mandó a Pedro. Cuando una persona busca sinceramente con la pequeña luz que tiene, Dios siempre va a enviar a alguien que le lleve el evangelio. Pero esa luz, la Biblia dice que alumbra ¿a quién? A todo hombre. ¿Por qué le alumbra a todo hombre? ¿Por qué piensa usted? ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere que todo hombre sea salvo. Note lo que dice Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por quién dice ahí? Por todos. Jesús murió por todos. Y le digo esto porque hay quienes a veces enseñan que Cristo no murió por todos, murió por un grupo escogido, un grupo especial. Pero la Biblia dice que Dios gustó la muerte. ¿Por quién? ¿Y la luz alumbró a quién? A todo hombre. Note lo que dice 1 Timoteo 4:10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Mire, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. O sea, ¿Jesús es Salvador de quién? De todos los hombres. ¿Pero todos los hombres serán salvos? No, por eso dice mayormente de los que creen. Si usted ha creído, Dios le ha dado esa luz y usted cree, usted ya es salvo y Jesús es su Salvador. Pero hay mucha gente que no conoce. Note lo que dice Hebreos 1 del 1 al 2, donde nos dice que Dios nos dio su palabra. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesucristo nos dio el cumplimiento de la palabra. Si usted quiere que Dios le hable, aquí está. Si usted quiere luz de Dios, aquí la tiene en su mano, la Biblia. Dios le ilumina, le da luz a usted por medio de su palabra. Por eso cuando el Señor le dé algún mensaje, alguna verdad, apréndala, obedezca lo que Dios dice. Vaya, regresemos a Juan capítulo 1, hablando de la luz de la salvación. No todo el mundo recibe esa luz. Es más, la Biblia dice que los de Cristo, los judíos mismos, no recibieron la luz. Nos enseña que el nacer judío no era suficiente para ser salvo, sino que tenía que creer en Cristo. Dice Juan 1, versículo 11, a lo suyo vino, y a lo suyo, ¿qué dice ahí? No le recibieron. ¿De qué nacionalidad era Jesús? Judío. Era judío de nacimiento. ¿De qué tribu? Tribu de Judá. Él era el rey, era el que tenía el linaje de la línea de David. Dice que él vino a lo suyo, pero lo suyo
no le recibieron. ¿Qué hicieron con él? Lo rechazaron y lo mataron. Pero dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser, ¿qué dice ahí? Hijos de Dios. Hechos hijos de Dios. Cuando usted cree en Jesucristo y usted lo recibe, usted se convierte en un hijo de Dios y así es como el Señor le salva. No importa cuál es su nacionalidad, no importa cuál es su trasfondo, no importa cuál es su estatus económico, el Señor dice, el que me recibe a mí, yo no le echo fuera. El que viene a mí, no le echo fuera. Y el que me recibe, yo le doy vida eterna. Número 2, vemos el Hijo de Dios como el Verbo encarnado. En primer lugar, vimos el Hijo de Dios como el Verbo eterno. Ahora vemos el Hijo de Dios como el Verbo encarnado. El Verbo fue hecho carne. Dios, o ¿cuál es el? Cristo fue hecho carne. Cristo fue hecho carne. Dice el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Dice ahí que el Verbo fue hecho carne. Lo visible, invisible se hizo visible. Lo infinito llegó a lo que era un cuerpo humano, terrenal. Tomó un cuerpo y se manifestó en carne. Note lo que dice 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. Note que dice que este era un gran misterio. ¿Por qué era un gran misterio? Porque los profetas del Antiguo Testamento no entendían que Dios mismo se iba a encarnar. No lo entendían, no sabían cómo funcionaba. Para muchos aún es un misterio. Un misterio no significa que es difícil de entender. La palabra misterio significa algo que está tapado. Misterio es algo que necesita ser revelado. Si yo tomara, por ejemplo, voy a ver aquí, una bolsa así y la tapo aquí, está tapado aquí. Y viene una persona nueva que no ha visto lo que hay aquí abajo, estará rascando qué hay debajo de esto. ¿Qué hay abajo? Entonces, para él es un misterio. Lo que uno tiene que hacer es quitar el velo, quitar esto, ya lo revelé. Entonces él ya puede ver, ya no es un misterio. Bueno, para los del Antiguo Testamento, ellos miraban y escuchaban de aquel profeta, escuchaban el que era hombre de dolores, escuchaban que vendría un Mesías, para ellos era un misterio. Pero para usted y para mí, que ya tenemos la Biblia, no es un misterio. Dios se manifestó en carne. Dios se hizo carne. La Biblia nos decía que Él iba a venir algún día. No te lo dice Isaías 43. Vos que claman en el desierto, preparad camino. ¿A quién dice ahí? A Jehová. Enderezad calzada en la soledad. ¿De quién? A nuestro Dios. ¿Y quién fue el que vino? Jesucristo. Jesucristo vino. Jesucristo entonces es Jehová. Jesucristo es Dios. Noten la palabra que vimos en Timoteo que dice indiscutiblemente. ¿Sabe qué significa esto? Que no se puede discutir porque es muy evidente. Yo he hablado con personas, estás evangelizando y me dicen, yo no creo que Jesús es Dios. Y les digo, vamos a poner la evidencia. Vamos a poner la evidencia de por qué tú no crees que es Dios. Supongamos que estemos en un salón de corte y yo voy a ser el que representa a Jesús y tú estás en contra de él. Tú dices que Jesús no es Dios. ¿Qué evidencia bíblica presentas que Jesús no es Dios? Y siempre me dicen es que Él estaba en la cruz y oró al Padre. Él le dijo, Él estaba en Getsemaní y le llaman el Hijo de Dios. Ok, ahora me toca a mí. Porque yo creo que Jesús es Dios. En primer lugar, Él es creador. En segundo lugar, Él recibe adoración. Él perdona, Él da vida eterna, es todopoderoso. Mire, la evidencia sobrepasa en la Biblia que Jesús es Dios. Por eso dice indiscutiblemente, no se puede negar, es tan evidente en la Biblia que Jesús no es un solo hombre, Él es Dios mismo. El apóstol Pablo, Juan lo atestiguó, dice el 14, de esta manera. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó en, ¿qué dice? ¿En qué? Entre nosotros. Y después note la frase, ¿qué dice? Y vimos su gloria. El escritor está diciendo, yo vi la gloria del Hijo. Entonces Juan dice que él lo miró. Este es otro Juan, ¿ok? Hay varios Juans en la Biblia. Está Juan el apóstol y Juan el Bautista. Juan el apóstol escribió el libro y él ahorita mencionó a Juan el Bautista, pero 14, Juan el apóstol está hablando. Pero después note lo que dice el versículo 15. Aquí está hablando de Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él
y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Esa frase me da risa porque si usted lee en la Biblia, Juan el Bautista era mayor que Jesucristo. Dice en Lucas 1:36 así, hablando de Elizabeth es la mamá de Juan el Bautista. Dice, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la quien se llamaba estéril. Mire, Elizabeth era parienta de María, la que fue madre de Jesús. Y aquí el ángel está diciendo, María, tu parienta Elizabeth ya tiene 6 meses embarazada. Y ahora va a concebir el Espíritu Santo en ti. Entonces, Juan el Bautista era por lo menos 6 meses mayor que Jesucristo. Entonces, leamos otra vez el 15. Dice la frase, este que yo decía, él viene después de mí. ¿Pero qué dice aquí? Es antes de mí. ¿Porque era qué? Era primero que yo. Bueno, Miguel, ven para acá, Juan Miguel, por favor. Juan Miguel, ¿cuántos años tiene usted? 24 años. Entonces yo le gano por 10 años. ¿Qué? Voy a ser 10 años mayor que tú. Entonces, Juan el Bautista era mayor. Yo soy mayor que él. Entonces, yo soy antes que él. Yo fui primero que él. Soy primero. El Señor me ha bendecido con más niños todavía. Una tremenda barba, más... soy primero que él. Nací antes que él. Pero Juan el Bautista está diciendo, él es primero que yo. Entonces se rascará la cabeza, entonces ¿cómo puede ser? Pero si nació primero Juan, ¿por qué está diciendo que es primero Jesús? Ahí nos enseña la eternidad de Jesucristo. Jesucristo es el anciano de días, Él es eterno. Nos demuestra que a pesar de que Él tomó un cuerpo físico, siempre ha existido por toda la eternidad. Regresa, ahorita te voy a llamar otra vez, ¿ok? Entonces vemos que fue hecho carne. Él vino a vivir en un cuerpo, pero letra B, Cristo es lleno de gracia y verdad. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, mire, lleno de gracia y verdad. La palabra unigénito significa único. Ahora, no se refiere como yo tengo un hijo único, sino está hablando único en el sentido que es sin igual. Todos nosotros, aquí varios de nosotros tenemos varios hijos y creemos que cada uno de nuestros hijos es único en un sentido. ¿Sí me estoy explicando? Que tiene sus detalles, es especial en su manera de ser. Entonces, cuando usted ve la palabra unigénito, no está diciendo que fue el único o que fue engendrado, está diciendo que es un hijo sin igual. No hay nadie como Jesús. No hay nadie que tenga las maravillas, ni es tan maravilloso y hermoso como dice la Biblia que Él es. Dice el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahora, aquí dice la Biblia que la ley fue dada ¿por quién? Moisés. ¿Y quién dio la gracia? Jesucristo. No, Él no la dio. Leamos el pasaje, porque ese es el concepto muchas veces equivocado, que dicen, bueno, la ley la dio Moisés y Jesús dio la gracia. No, la palabra dice que la verdad vino por medio de Jesucristo. Jesucristo no vino a dar gracia. La gracia siempre había existido, sino que la verdad vino, disculpe, dice la Biblia otra vez, dice en el versículo, ¿cuál era, hermanos? El 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No te quise que vinieron, o sea, que Él vino. Ahora, le quiero hacer una pregunta, ¿la verdad existía antes de Cristo? Sí, ¿la gracia existía antes de Cristo? Si usted lee el Antiguo Testamento, vemos personajes como Noé que hallaron gracia a los ojos de Dios. Vemos que Dios puso en gracia a José, puso en gracia a Daniel, puso en gracia a Ruth. La gracia de Dios siempre ha existido. Pero aquí mucha gente a veces hace una diferencia, hace un contraste en lo que es la ley y la gracia. Ahora, la ley dice la Biblia que es buena. Cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, no abolimos la ley, no desechamos la ley. Note lo que dice Pablo en Romanos 7:12. Dice, de manera que la ley a la verdad es, ¿qué dice ahí? Santa. Y el mandamiento santo, justo y bueno. Mire, la ley es buena. La ley de Jehová es perfecta, dice la palabra de Dios. Pero mire, la ley nos condena a usted y a mí. Dice, mira de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, infringe también, ¿qué cosa? La ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Este pasaje nos dice que cuando usted y yo quebrantamos aquella ley buena y santa, nosotros nos cometemos en pecadores. Ahora, ¿quién de ustedes aquí ha pecado?
hemos pecado, hoy pecamos, tenemos malos pensamientos, decimos cosas que no debemos decir, nuestros actos y acciones. Mire, todos hemos infringido la ley, o sea, la ley nos condena porque la hemos quebrantado. Pero mire, Cristo nos redimió de la ley. Dice ahí en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Esta palabra redimir es que nos volvió a comprar. Usted y yo éramos esclavos ya del pecado y Satanás, pero Él vino y nos compró otra vez. Qué bendición que Él nos redimió. Yo escuché la historia de un niño que él había hecho un barquito y duró meses armando aquel barquito. No sé si han visto esos barcos que se arman. Y finalmente que lo terminó de armar, lo llevaba a estrenarlo en el lago. Pero dijo, quiero darle un reto más a mi barquito, lo voy a llevar al mar. Y se lo llevó al mar y vino una ola que pues se lo llevó y se lo llevaba. Y el niño quería ir tras su barco, pero era muy tarde. El barco ya estaba muy lejos. Nada más él con lágrimas en sus ojos pudo ver el barquito finalmente desaparecerse. Unos meses después él caminaba por el pueblo con sus papás y pasó por donde vendían juguetes. Y ahí miró su barquito en la ventanita. Era el barquito que él había diseñado. Y él dijo, ese es mi barco. Ahí tenía sus iniciales y tenía todo lo que él había hecho. Él entra rápidamente, le dice al dueño de la tienda, ahí está mi barco, gracias, déjeme mi barco por favor. Y el dueño le dice, un momentito, ese barco yo lo compré. Un marinero vino por acá y me lo dijo que se lo encontró y él me lo vendió. Y dijo, bueno, pues tiene que devolvérmelo porque es mío. Y dice, no, es mío. Y si lo quieres, tienes que comprarlo. ¿Cuánto cuesta? Le dio el precio. Muy alto, no tengo tanto dinero. Bueno, ahí está el precio, por lo tanto, sáquese. Corrió al muchacho, ya bien triste, mi barquito. Le metió tanto, tenía él un afecto hacia el barco porque él lo había hecho, lo había diseñado. Entonces él decidió trabajar, hacerle algunos trabajos al vecino, cortar la grama, sacar las hojas de allá donde salía el agua y hacer un montón de trabajos domésticos para sus vecinos. Su papá finalmente ahorró suficiente dinero y fue y compró el barquito. Ya lo trajo a su casa. La enseñanza para nosotros es que, mire usted y yo le pertenecíamos a Dios, pero un día pecamos y nos convertimos en esclavos del pecado y muchas veces esclavos de Satanás. Pero un día Cristo vino y nos dijo, ese es mío, me pertenece a mí, y Él con su propia sangre nos compró. Y cuando usted deposita su fe en Cristo, usted es redimido por el Señor Jesucristo. Él pagó la deuda, Él pagó todo y ahora le pertenece a Dios para siempre. Eso fue lo que Cristo hizo, nos volvió a comprar. Eso es lo que significa redimir. Cristo nos redimió. Recuerde, la ley es buena y santa, pero la ley nos condena al pecado y el pecado nos lleva al infierno, pero Cristo nos redime de la maldición de la ley. Y es cuando Él manifestó entonces su gracia. Dice ahí el Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A quién? A todos los hombres. Qué bendición que, mire, Jesucristo trajo la verdad y la gracia. Note lo que dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es que don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mira, la salvación es por gracia, es gratuito, es un regalo, algo que usted y yo no nos merecemos. Lo único que Dios nos pide es que pongamos nuestra fe en Jesucristo, que creamos por fe. Gálatas 2:16 lo salté, dice, sabiendo que el hombre no es justificado o salvo por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice ahí? Nadie será justificado. Venga para acá otra vez, amor. Venga para acá. Mire, quiero darle este ejemplo breve. Recuerde, estas enseñanzas, ven a este lado, mano, te toca a este lado. Están en la Biblia y lo vuelvo a repetir y no me consta decirles mi mensaje hasta que en verdad lo captemos, especialmente si habemos nuevos en el Señor. Mira, hay quienes dependen en la ley y hay quienes dependen en Jesucristo. Mira, la ley dice que nadie va a ser justificado por sus obras. Nadie, absolutamente ni una persona. Es más, Pablo dijo en Filipenses, no quiero presentar yo mi propia justicia. Cuando usted y yo moramos, estaremos delante de la presencia de Dios y hay quienes van a querer presentar su justicia. Aquí está mi justicia, mis buenas obras, lo que yo he hecho. Fui fiel a la iglesia, serví en la iglesia, di ofrendas, ayudé al pobre, fui un buen esposo, un buen padre. ¡Qué bendición! Todas las cosas tremendas que hizo. Pero este era un publicano, uno que estafaba a su propio pueblo, trabajaba para el partido del PRI allá en México. Era un chueco de verdad, de todo en el sentido de la palabra de Dios. Pero este llegó al Señor y él creía y se arrepintió de todo corazón por su maldad. No, sino que se arrepintió y creyó en Jesucristo.
El ejemplo que Jesucristo nos da, estaba el fariseo y el publicano. El fariseo decía, yo no soy como este, yo esto y aquello, y daba una lista de todas las cosas buenas que hacía, y este mantenía la cabeza abajo, ni quería alzarse porque estaba humillado. Jesucristo dijo, él se fue justificado, pero este en su pecado. No cometa el error de creer que uno se va a salvar o justificar por sus obras, porque es la Biblia que nadie, absolutamente ni una sola persona, solamente los que creen en Jesucristo serán salvos. No por obras, ¿para qué? Para que nadie se gloríe, porque nadie se va a jactar en la presencia de Dios, nadie. Nos lleva al número 3, el testimonio de Juan el Bautista. Aquel verbo fue encarnado para traernos la gracia personificada para morir en la cruz y salvarnos por gracia. Pero mire el testimonio de Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que Juan dijo? No soy el Cristo. No soy el Cristo. Juan dijo, no soy el Cristo. Dice el 19 de esta manera. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos vinieron a Jerusalén, sacerdotes y levitas, para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. ¿Qué dijo? Yo no soy el Cristo. Entonces él está diciendo, yo no soy el Cristo. En segundo lugar, él dijo, soy una voz. Soy una voz. El 22 dice, le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? El 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Recuerde, él dijo, yo no soy el Cristo. Juan era una lámpara, pero él no era la luz. Juan era una voz, pero él no era el verbo. Juan era un profeta, pero él no era aquel profeta. ¿Cuál profeta es? En Deuteronomio 18, Dios les había dicho que les iba a mandar un profeta. Dice así de esta manera, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oirás. Entonces vemos que este profeta, le dije, ¿tú eres aquel profeta? No, tampoco soy profeta. ¿Tú eres Elías? Tampoco, porque en el último libro de Malaquías decía que Elías iba a volver otra vez. Y él dice, yo no soy. Dice el versículo 23. Dice ahí, ¿cuál es la última frase que dice él? Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Dice Isaías 43, voz que clama en el desierto, preparad camino. ¿A quién dice ahí? ¿A quién? ¿Sí está ahí Isaías 40? ¿No está? ¿Sí está o no está? ¿O está en otro lado? Volteen la hoja. Isaías 43 dice, vos que claman en el desierto, preparad camino. ¿A quién? A Jehová, enderezad calzado en la soledad de nuestro Dios. Vamos al versículo 45. Nota que dice Juan 1:45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a quien de quien escribió Moisés en la ley, así como, ¿quién? Los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nota que ahí dice que se escribió en Moisés de Jesús y se escribió también los profetas de Jesús. O sea que la gente sabía de que Jesús algún día iba a venir. Ahora, ¿sabían que su nombre iba a ser Jesús? Tal vez no. ¿Sabrían que iba a ser un hijo de un carpintero? Tal vez no. ¿Sabían que iba a morir en una cruz? Tal vez no. Pero sabían que venía uno. Y eso era suficiente para salvarlos. Solamente tenían que creer, algún día iba a venir ese Mesías y su fe estaba en aquel Mesías. Note lo que dice Hechos 10:43. De este dan testimonio, ¿quiénes? Todos los profetas, de todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados en su nombre. Letra C, viene uno después de mí. Viene uno después de mí, dijo Juan. Dice Juan 1:24. Y los que habían sido enviados eran los de los fariseos. Por el que le preguntaron, dice el versículo 25, le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Dice que Juan bautizaba, y él bautizaba con un propósito. Y ahorita vamos a ver cuál es el propósito. Letra C, letra D, he aquí el Cordero de Dios. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. Aquí Juan va a explicar su bautismo.
disculpe, Juan en un momento va a explicar su bautismo. Dice el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué dice ahí la última frase? Que quita el pecado del mundo. Dice la Biblia que Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora, aquí vemos una analogía de Jesucristo. Él es un Cordero. ¿Por qué es un Cordero? Porque Él es una imagen del Antiguo Testamento donde el Cordero llevaban para hacer sacrificios. Los corderos, los animales nunca quitaban pecado. Note lo que dice Hechos 10:4. Hebreos 10:4. ¿Estamos ahí? Dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué dice ahí? No pueden quitar los pecados. O sea que los sacrificios del Antiguo Testamento nunca quitaban el pecado. Ni uno. Y hasta en los pasajes dice la Biblia que Dios decía fuera con sacrificios. Dice que no le agradaban. Pero vino un sacrificio perfecto. Jesucristo es aquel Cordero, el sacrificio perfecto. No te dice Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, mire, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Mire, cuando usted crea en Cristo, solamente lo tiene que hacer una sola vez. Porque Cristo ya pagó por todos los pecados una sola vez. Hay quienes piensan, tengo que volver a aceptar a Jesucristo. No, Jesucristo le recibe y le perdona una sola vez. Con una sola vez, porque Él solamente hizo ¿cuántos sacrificios? Un solo sacrificio. Dice 1 Pedro 1:18-19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea que fuimos rescatados por la sangre de Cristo, que Él es el Cordero de Dios, Él es nuestro rescate. Después Juan dijo esto en la letra E, dice, por esto vine. Note que Él está diciendo, dijo Él, no soy el Cristo, soy solamente una voz, viene uno después de mí, he aquí el Cordero de Dios. Después dijo, por esto vine. Aquí es donde explica su bautismo, dice el 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo, bautizando ¿con qué? Con agua. Ahora, el bautismo de Juan no tenía un propósito de perdonar pecados ni de salvar. Note lo que dijo Pablo acerca del bautismo de Juan en Hechos 19:4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo ¿de qué? De arrepentimiento. Mire, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, a Jesús el Cristo. El propósito del bautismo de Juan era para que la gente creyera en Jesucristo. Porque Él era el precursor, fue el que vino antes de Cristo para prepararlos. Ahora, cuando Él bautizó a Cristo, dice la Biblia que Juan vio el Espíritu que descendió y permaneció en Jesús, dice Juan 1:32. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre Él. Y escuchó la voz del Padre, Juan 1:33, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Vamos a ver lo que dice Lucas 3:22, es un pasaje paralelo. Y descendió el Espíritu Santo sobre él, hablando de Jesús, en forma, ¿qué dice ahí? Corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En este pasaje vemos a los tres, vemos al Padre, pues escuchamos la voz del Padre, aparece la paloma en forma corporal, y después está Jesús bautizándose. Aquí es donde vemos tres en uno y vemos las tres distintos en un solo pasaje. Note que dice que el Espíritu permaneció sobre él. ¿Sabe por qué permaneció en él? Porque Él es impecable, Jesús no peca. Y él recibió el Espíritu y toda la llenura sin que nunca se le fuera porque Él es Dios perfecto. Regresemos a Juan 1:33. Ahí nos dice la Biblia que viene uno que bautiza con agua. Con el Espíritu, disculpe. Dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Miren, nosotros tenemos lo que es un bautismo, un bautisterio. Es una identificación. Cuando usted cree en Jesucristo, lo primero que usted debe hacer es bautizarse. El bautismo tiene un símbolo de que usted ha creído en Cristo. Ahora, es un símbolo como representa lo que es el anillo. Aquí tengo mi anillo. Este anillo representa una cosa. ¿Qué representa este anillo? Matrimonio, que estoy casado.
Una mujer me casó. ¿Qué significa estar casado? ¿Qué? Es lo que quiere decir. Ahora, el anillo no me hace casado, ¿verdad que no? Porque me lo puedo quitar y ya no quiere decir que soy soltero. Algunos quisieran que así funcionara, pero no funciona así. Simplemente es un símbolo público, un testimonio público de que pues yo soy esposo de Esther. Y cuando yo voy a un lugar público y la gente me ve y me ve haciéndole así, ven mi anillo, ¿qué dicen rápidamente? Es casado. Pero cuando una persona no tiene anillo, no necesariamente es un soltero. Le pregunto, oye, ¿estás casado? Sí, ok. ¿Y tu anillo? No, ¿verdad? No dicen eso, ¿verdad? La persona que pregunta por el anillo es ¿quién? La mujer. La esposa. ¿Dónde está tu anillo? ¿Vas sin tu anillo? Oh, perdona. ¿En tu anillo? Ahora, ¿el anillo te hace casado? No. Ahora, si yo le pongo el anillo a Slider, ¿le hace casado a Slider? No. Aunque se ponga 20 anillos, Slider todavía es un solterón. Entonces, mire, el bautismo es un símbolo público de que usted ha creído en Cristo. Si usted ha creído en Cristo, usted debe bautizarse en agua. Ahora, esta agua que está ahí es un agua cualquiera, la sacamos de ahí de la manguera. No es especial. Entonces, ¿qué hace especial el bautismo? Está en su corazón de que usted ha depositado su fe en Cristo y usted públicamente se quiere identificar con Cristo. Es como aquel hombre casado que no le da vergüenza de su esposa, no le da vergüenza decir que se quiere identificar con aquella mujer. Es mi esposa, la amo y públicamente quiero dejar al mundo saber que yo la amo y es mi esposa. Entonces, si usted ha creído en Jesucristo, lo que usted debe hacer inmediatamente es identificarse con Cristo por medio del bautismo. Pero me dice la Biblia aquí que venía otro que bautizaba con el Espíritu Santo. Y ese es Jesucristo. Cuando usted cree en Jesucristo, Dios a usted le bautiza con el Espíritu Santo. Eso es algo espiritual. Es aparte del agua. Es lo primero. Cuando usted cree en Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en usted y lo bautiza con. Note que no es el Espíritu Santo el que bautiza. Es Cristo el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea que usted va a ser bautizado espiritualmente en el Espíritu Santo. Vemos el testimonio aquí de Juan. Finalmente llegamos a la última parte, los primeros discípulos. No vamos a acudir mucho ahí, simplemente vamos a ver que había los primeros 4 discípulos. Estaba Andrés y Pedro, Felipe y Natanael. Lo que podemos aprender aquí es que Andrés fue alcanzado por la predicación. Hay quienes van a llegar a Cristo al escuchar un mensaje como este, al escuchar un mensaje tal vez en video, en audio, y van a escuchar a un hombre predicar el Evangelio, y eso fue lo que pasó con Andrés, dice el versículo 35. El siguiente día, otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos, ¿y qué dice ahí? Y siguieron a Jesús. Entonces, mire, Andrés llegó a Cristo porque escuchó una predicación o escuchó a una persona predicar el Evangelio. Pero note que Pedro llegó a Cristo por los esfuerzos personales de Andrés. Dice el versículo 40, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los que habían oído a Juan, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano, ¿quién? Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y el 42 dice, y le trajo a Jesús. Entonces, mire, el primero fue Andrés. ¿Cómo llegó Andrés a ser seguidor de Cristo? Escuchó la predicación, ¿verdad? Pero después, ¿qué hizo Andrés? Buscó primeramente a su hermano. Él estaba emocionado. Encontramos el Mesías, tengo que decirle a mi hermano Pedro. Y ahí, se llamaba Simón en aquel tiempo. Y rápidamente fue a donde estaba Simón. Estaba trabajando en las redes ahí. ¡Simón! ¡Simón! ¡Hemos hallado el Mesías, Simón! ¡Vente! Déjala hacer, ahorita venimos, papá. Y se llevó y lo trajo a Jesús. Jesús, mira, aquí está mi hermano, mira, él es el Mesías en quien habló Moisés. Dice el versículo 42. Y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas. ¿Sabe qué significa Cefas? Pedro. ¿Qué significa Pedro? Una piedrita. Tú vas a ser piedra. No sé si la gente se reía de él porque muchas veces ahí le daban un nombre opuesto a lo que era verdaderamente. Tal vez era un hombre muy resbalón ahí. Pero le dijo, tú vas a ser Pedro, vas a ser estable. Pero fue porque alguien lo llevó a Cristo. ¿Sí vio eso? Después vemos a otro. Mire, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, ¿qué le dijo? Sígueme. ¿Quién llevó a Felipe a Jesús? Nadie. Mucha gente va a llegar a Cristo muchas veces porque lee la Biblia
o escucha el mensaje solo, están ellos buscando al Señor. Nadie en verdad les va a presentar a Cristo. Tal vez nadie se interesó en Felipe, pero Jesús le dijo a él, Felipe, sígueme. Pero después de 45, Felipe halló ¿a quién? A Natanael. Ahora Felipe va a buscar a Natanael. Natanael, ¿qué crees? Hemos hallado al Mesías. Entonces vemos que Jesús buscó a uno, o sea, porque Jesús nos busca a todos y a veces nos usa a otros para buscar a otros. Mire, eso nos enseña a nosotros que mucha gente no va a conocer a Jesús o llegar a Jesús a lo menos que usted y yo le digamos. A lo menos que usted y yo le presentemos el evangelio. Por eso dice la Biblia, ¿cómo irán sin haber quien les predique? También dice, si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Por eso nos dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. Si yo no predico el evangelio, la gente no va a escuchar. Ahora, ¿quiere decir que todos van a ser salvos? Hay gente que va a rechazar a Cristo. Hay gente que no le va a interesar al Señor, ya sea por su pecado, ya sea porque están confundidos o están siguiendo una falsa religión ya. Pero mire, eso no quita nuestra responsabilidad de predicar el evangelio a cuanto más personas que sean posibles. Y con mucha emoción, vaya, ¿sabe qué? Encontré a Cristo. ¿Qué van a decir de usted cuando diga eso? ¡Ya te hiciste, aleluya! ¿Es posible? ¿O es posible que le digan, ¿cómo? Explícame, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué ya no me dices groserías? ¿Qué pasó? ¿Ya no me quieres o qué? Ya no me quiere. Va a decir la esposa, mi esposo ya no me quiere. ¿Por qué? Ya no me pega. Algo anda mal ahí. Mire, ahí nos indica la responsabilidad personal de llevar el evangelio a la gente, de presentarle a Cristo, y le trajeron a Jesús. Y usted puede traer a gente a Jesús. Puede decir, pastor, yo no sé compartir el evangelio. Usted puede traerlo a otro que sabe compartir. Puede traerlo a la iglesia, invite a sus vecinos, a sus amigos y dígale, quiero compartir el evangelio. Yo tenía un compañero de dormitorio llamado Brandon. Brandon estaba un poquito loquito porque él estuvo involucrado en drogas. Y me quedaba mirando así, what's up, Ringo? Unos ojotes así. Y pues él aceptó a Cristo el domingo. Y el lunes ya estaba ahí en el dormitorio. Yo no sé por qué lo hicieron, pero ahí estaba conmigo ya. Era mi compañero de cuarto. Y me dijo, ¿me puedes enseñar cómo evangelizar? Claro que sí, yo te enseño. Y hasta practicamos ahí. Dije, imagínate, vamos a practicar que estoy yo en la parada de bus. Nada más tienes que acercarte, saludarme y darme un folleto y presentarme el evangelio. Ok. Yo estaba parado y se me quedaba mirando. Hey, what's up, man? Me dice, ay, espérate, tranquilo, man. Vas a estar a la gente así. Y se frustraba. Así. Es que yo quiero compartir el evangelio. Y dice, ¿a quién quieres compartirle? Y dice, tengo muchos amigos. Dice, con los que yo andaba. Dije, pues sabes qué, tráetelos. Yo los comparto. ¿Serio? Conste, me decía. En inglés, conste. No. Sí. Y me decía, Ringo, ¿va a estar aquí a las 6? Sí. ¿Va a venir un amigo? Sí. Ok, ellos no pueden entrar a nuestros dormitorios, no pueden entrar aquí a la propiedad del colegio. Tenemos que ir al estacionamiento público de la iglesia. Y ahí en el estacionamiento llegaba y ahí venían dos. Ellas compartían el evangelio, recibían al Señor. Después me decía, Ringo, on Wednesday, el miércoles va a venir otro. Ok, y el miércoles venía otro y le compartía el evangelio. Me decía, Ringo, este viernes va a venir otro. ¿A qué horas? Es que me voy temprano. Dile que venga a las 4. Ok, y a las 4. Y este Brandon traía y traía y traía. Y uno solamente les predicaba el evangelio. Tenía un corazón por sus amigos, por sus compañeros, con los que andaba haciendo cosas que no. Y ahora su mente cambió. Tienen que conocer a Jesús. Mire usted, yo ya conocimos la verdad. Él es la luz del mundo. Él es la verdad. Él es el verbo. Él es el Dios encarnado. Él es el que está lleno de gracia. Tenemos que compartirlo a todo el mundo. El mundo no conoce de Él de esta manera. Por eso yo le quiero animar a que usted tome este reto en serio. Y si yo quiero ser una persona que lleva gente a Jesús. Cuando usted se muera, no se va a llevar nada al cielo, solamente las almas van a ir al cielo. ¿Ha notado eso? Nuestras cosas aquí en la tierra se van a quedar, pero lo que usted hace para el Señor en cuanto al evangelismo es eterno. Vamos a hacer una oración para terminar este estudio.